3, 2, 1. Somos así. 3 millones de habitantes, un país, 19 departamentos, un idioma nuestro castellano y sin acento. Acá no importa si eres millo, vives en asentamiento. Orgullo por mi país, sé que lo sientes, lo siento. Soy del este de la cuna al cajón. Bueno amigos, semana movida periodísticamente a lo que ya comentamos del tema Estados Unidos y Venezuela. Nos omitimos comentarles, no les obliga, que Trump necesita la autorización del Congreso de Estados Unidos para hacer una operación militar directa en Venezuela. No sabemos lo que va a pasar. Hay cosas muy parecidas a la guerra de Vietnam, el tema de los destructores. Y cualquier tipo de problema ahí podría darle la justificación a Trump ante el Congreso para hacer una operación más consistente. Veremos lo que va a pasar en la semana. Argentina prendida a fuego, el escándalo de corrupción de los Milei pone en jaque al gobierno. Y nosotros acá, como prometimos, vamos a hablar de las similitudes, las coincidencias que hay, que son pura coincidencia, ¿no?, entre el caso Peirano de los años 2000 y el caso último de Conexión Ganadero. Tenemos que agradecer en primer lugar al senador Sebastián da Silva, que tuvo la amabilidad de atender a este programa, de conversar distendidamente, de una manera franca, como lo caracteriza a él y a mí, dos personas muy civilizadas como somos, sobre lo que va a dar lugar al próximo programa, va a ser la financiación de los partidos políticos y Conexión Ganadera. Muchas gracias, Sebastián. Lamentablemente la respuesta a sus preguntas no hizo más que arrojar más dudas a las que ya teníamos. No se pierdan el próximo programa. Y también agradecer al senador Javier García, que si bien no nos contestó, recibió nuestros mensajes y unas humildes preguntas a determinados temas. Nos gustaría tener la contestación también del senador Javier García antes de hacer el programa por un tema periodístico. Si no las tenemos, bueno, daremos la información que tenemos y él tendrá el correspondiente derecho de réplica en el programa. Pero vamos a empezar por el principio, vamos a centrarnos en los años 2000. Un Uruguay moderno, con muchas empresas, con un conglomerado fundado por Hugo Feirano Facio, que incluía el Banco de Montevideo, un Banco de Montevideo que otorgaba intereses superiores a lo que daba la plaza. Todo el mundo contento, invertía, era una persona muy importante en aquella época, se codeaba de círculos políticos, religiosos y hasta futbolísticos muy importantes, y era una persona muy respetada. Muy similar a lo que pasó con Carrasco y Basso, hasta hace poco eran multimillonarios empresarios, respetados políticamente y con una gran visibilidad positiva en el país. Lo cierto es que empiezan las similitudes, porque ese banco en las Islas Caimán no era otra cosa que una fachada de lavado de activos. Y dije Banco de las Islas Caimán, Banco Montevideo estaba en Uruguay. Bueno, pero lo que hacía el señor Peirano Facio y sus hijos Peirano Basso, qué casualidad el apellido con doble S, era el dinero de los ahorristas, no prestarlo en Uruguay, sino depositarlo en ese banco de las Islas Caimán, que no era, como decimos, otra cosa que una fachada de lavado de activos. Y para mala suerte del señor Peirano Facio, de sus hijos Peirano Basso, caen las Torres Gemelas y Estados Unidos empieza a desarrollar políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Qué casualidad que la Secretaría Antilavado en Uruguay se llama así, Secretaría Antilavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Secretaría que en estos últimos años, desde el 2019, fue atada de pies y manos y solamente podía actuar con una orden judicial y no podía ser proactiva, cuando la Secretaría Antilavado debería estar buscando cosas raras y pasándola a la justicia. Acá en estos últimos años fue al revés. Qué casualidad. Y en
en esa intención de Estados Unidos de combatir el lavado de activos, ¿qué barco cae? Justamente el Banco de las Islas Caimán, donde depositaban dinero los peiranos. Imagínense qué pasó, explotó. Y por supuesto, el señor Hugo Peirano Facio y sus hijos Peirano Basso quedaron como Tarzán, en taparrabos. Y desarrollaron una estafa piramidal, de las que le gustan a Felipe Caorsi, o las que menciona mucho Felipe Caorsi, que consiste en captar nuevos inversores e irle pagando los dividendos a los inversores que ya tenía con los que van viniendo, pero para eso necesita crecer permanentemente el negocio, porque por supuesto da pérdida. Y lamentablemente esa maniobra le salió mal, pero le sirvió para intentar disimular el tema del lavado de activos, cosa que no pudo hacer, y es procesado por el fraude y también por lavado de activos. Y ustedes dirán, hasta acá tenemos en común un apellido, y hay más cosas en común. La vinculación de Carrasco, de Basso, de Peirano con el Opus Dei, hay otra casualidad. Vinculación que le dio buena visibilidad pública y cierto prestigio de honradez, de catolicismo, que no honró en los hechos. Alguna gente del Opus Dei, amiga personal, me dice que lo de Peirano es terrenal, que Dios perdona. Bueno, yo no soy Dios, soy periodista, lo perdonará Dios. Y la justicia tampoco es católica, o se mueve por preceptos católicos. O sea que seguramente a Peirano, a Basso, a Carrasco y toda esa gente la va a perdonar solo Dios, nosotros no. Bueno, para los que no entienden cómo funciona el lavado de activos, que es lo más importante de todo esto, porque Felipe Caorsi nos dice que lo importante es que los ahorristas recuperen su dinero, y es parcialmente importante, pero cuando hay lavado de activos hay un delito precedente, porque nadie lava dinero bien habido, lavan dinero de producto de negocios espurios, de actividades criminales. Y puede haber cosas tan horrendas como el tráfico de niños o de órganos atrás, cualquier cosa. Por eso es muy importante saber qué hay atrás del tema conexión ganadera en la parte criminal. ¿Y qué es lavado de activos? Bueno, una persona que tiene dinero que no puede justificar, compra una pizzería, la más pedorra que haya en el país, y le empieza a inyectar dinero de ese mal habido. Por supuesto que pierde plata en el camino, tiene que facturar, pagar IVA, venda pizzas o no las venda, tiene que pagarle pizzas a los amigotes para que vengan a comer, para que el negocio parezca que está lleno, aunque no pague nadie. Y pierde dinero en el camino, pero lo que obtiene es dinero limpio. Bueno, ese es el tema lavado de activos. Bueno, hasta ahí tenemos un montón de similitudes de conexión ganadera, y hay gente que me dirá, conexión ganadera y caso Peirano es distinto, un tema es bancario y el otro tema es explotación ganadera y negocios ganaderos. Y sí, tampoco es casualidad, porque después de lo que pasó en el Banco Montevideo, evidentemente se endurecieron los controles en materia fiscal y monetaria, el Banco Central, la DGI. Y bueno, no es casualidad que esta nueva maniobra tenga que ver con otro rubro que no sea tan controlado por el Banco Central. Ahí tenemos unas cuantas similitudes. Y tampoco es casualidad que en el 2024, cuando empieza la debacle de conexión ganadera, cuando empieza a ver la bajada, nada más ni nada menos que uno de los hijos del fundador del Imperio Peirano, Peirano Basso, sea detenido en Paraguay por un tema de lavado de activos, y los malpensados como yo podrán decir, ¿hará realmente alguna conexión entre ese movimiento en Paraguay y conexión ganadera, que lo que hizo es hacer caer todo el tema, toda la fachada de conexión ganadera? Yo me daría la impresión que sí, veremos qué dice la justicia, pero lo cierto es que conexión ganadera dejó adentro un montón de personas honestas, otras no tanto, y bueno, a tanto llegó el prestigio de conexión, que la información que tenemos, que hasta hay por lo menos un general que invirtió en conexión ganadera, que no quiere decir que sea un delito, simplemente hizo una inversión como hace cualquiera, quedó adentro gente de la iglesia, gente que
ahorraba dinero para pagarle un tratamiento de salud a familiares, hay de todo. Y lo más importante sería que la justicia nos devuelva saber qué está pasando o qué hubo atrás de Conexión Ganadera y qué movimientos de crimen organizado se beneficiaron o pretendían beneficiarse de eso. Porque como sociedad que tenemos hijos y queremos un país mejor para nuestros hijos, sería muy interesante saberlo. Hasta ahí un montón de coincidencias, apellidos, modus operandi, vinculaciones al Partido Nacional, incluso mi querido Partido Nacional, que se ve salpicado por este tema de Conexión Ganadera. Y en el próximo programa le vamos a contar que hablamos con Sebastián da Silva y le vamos a contar por qué coincidimos con Diego Martín y Lemos, que hubo por lo menos algunos dólares de Conexión Ganadera que terminaron en la campaña de la lista 40. Reiteramos, nos encantaría que el senador Javier García también nos responda a la pregunta o las preguntas que les hicimos. Si no, después del video perfectamente puede hacer sus descargos, decir lo que quiera, no somos los dueños de la verdad. Sí damos información chequeada periodísticamente y sí nos da lástima que determinada gente utilice una campaña en chastra en las redes contra periodistas, por ejemplo. Nos da mucha pena. Nos estamos viendo, esperen el próximo video.